Sobre el trabajo ya más en específico, este es un trabajo que estamos escribiendo con Federico y también con Abel Wagnerman, que fue también profesor acá. Estamos todos unidos por la Hurtado. Y tiene que ver con la como subdisciplina o disciplina, como le quieran llamar, en que se formula es la neuroética. Entonces, lo primero que voy a hablar un poco de qué es la neuroética. Y aparte de lo que dice ahí, una de las primeras discusiones que se da siempre es si la neuroética es o no una subdisciplina de la bioética. La bioética, ¿cierto?, es la ética que tiene que ver con las aplicaciones de la medicina en general y a veces se dice de las ciencias de la vida como más en general todavía. A veces se le restringe al ámbito clínico. Y la neuroética tiene que ver, como su nombre lo dice, con la neurociencia. Y hay autores que consideran que es como una disciplina de la bioética y otros que no. Y la razón por la que a veces se considera que no es porque cuando Ruskis, una de las fundadoras de la disciplina, ¿cierto?, distingue entre ética de la neurociencia y neurociencia de la ética. Una de las particularidades que va a tener la neuroética con respecto a otras partes de la bioética es que se plantea en una dirección como bidireccional. Entonces, no solamente es qué dilemas éticos se plantean en la aplicación de la neurociencia, sino también qué cosas tiene que decir la neurociencia sobre la psicología moral. Y eso es como lo que lo distinguiría de otras partes de la bioética. También puse esto que es como el overview de la revista Neuroethics, que un poco da una idea de qué son los temas que trata la neuroética. Por ejemplo, dice problemas éticos vinculados a las nuevas tecnologías desarrolladas a través del conocimiento neurocientífico, la práctica misma de la neurociencia en sus aspectos prácticos, ¿cierto? Después hay otra parte que es como legal, que es la regulación de neurotecnologías, que es algo que se ha discutido bastante en Chile, como en la legislación de neuroderechos. Y finalmente está esta otra parte que tiene que ver con la neurociencia de la ética, ¿cierto? Que es como el modo en que las ciencias de la mente iluminan problemas morales y filosóficos clásicos, como la naturaleza del libre albedrío, la responsabilidad moral, la voluntad y qué es la personalidad, qué es ser persona, qué es la identidad. A lo mejor si uno pudiera plantear. Ese es un tema también que hemos estado trabajando con Abel, en si uno puede plantear criterios de identidad personal basados en el cerebro. Todo eso sería como parte también, como una parte más metafísica de la neuroética. Entonces este es el plan de la presentación. Voy a hablar un poco de qué son las interfaces cerebro-computadoras como neurotecnología, qué son las neuroprótesis del lenguaje como un tipo de interfaz cerebro-computadora, cuáles son los desafíos éticos específicos de las interfaces cerebro-computadora del lenguaje. Voy a hablar luego de algunas propiedades éticas relevantes que son la precisión y la propiedad de las preferencias lingüísticas en el uso de este tipo de dispositivos. Y esta es ya la parte propositiva, que nosotros proponemos que hay una dimensión ética adicional que no está puesta en la literatura, que es la autoría. Y la autoría se vincula con la precisión semántica, entonces vamos a hablar un poco de qué es la precisión semántica desde la neurolingüística. Luego voy a hablar un poco de contextos de autoría natural y contextos de autoría neurotecnológicamente mediada y algunas conclusiones, o conclusiones como más preliminares. Porque eso es un trabajo en progreso. Entonces, primero, ¿qué son las interfaces cerebro-computadora? Son dispositivos tecnológicos que vinculan al cerebro con un computador, como su nombre lo dice, y es el computador el encargado de interpretar las señales y como, por así decirlo, inferir el contenido que representan esas señales. Entonces hay como claro, hay un presupuesto de que las señales representan contenidos mentales y que eso se puede... eso es, claro, porque existen estas que son para personas que tienen discapacidad y, no, por ejemplo, han perdido un brazo y se le reemplaza con una prótesis robótica, ¿cierto? Y esta prótesis
se controla mediante la corteza motora y el computador interpreta las señales y las traspasa a este brazo robótico. Hay otras que no son tan comprometidas con algún contenido como aquellas que miden un estado general y lo comparan con el estado de una persona que se considera sana. Eso se hace en psiquiatría igual. Y ahí, claro, no hay como un contenido tan fuerte, pero sí siempre requiere que el computador interprete de algún modo la señal y le dé algún contenido representacional. Entonces, si su instalación requiere cirugía, esto puede ser por encima del cráneo, o sea, por encima del cuero cabelludo, si es con electroencefalograma, por ejemplo, o con, no sé, con magnética funcional. Pero para algunas aplicaciones eso no va a ser suficiente, como las que vamos a ver ahora, que son las de lenguaje, y se requiere que los electrodos estén directamente conectados encima del córtex. Entonces, en ese caso hablamos de una interfaz cerebro-computadora invasiva. Invasivo o no invasivo quiere decir implantado o no implantado, o que una parte está implantada, porque en realidad lo que va implantado son los electrodos más que el computador siempre en general va por fuera. Y obviamente las invasivas son mucho más precisas porque evitan toda la dispersión de señal que puede ocurrir producto de que está presente varias capas, el hueso y la piel y la grasa, que pueden interferir con la señal. Y uno captura partes más específicas del origen de la señal. En la práctica, estas interfaces cerebro-computadoras invasivas han sido solo usadas en condiciones de discapacidad en que otros medios son poco efectivos y es decir que hay gran potencial terapéutico, porque obviamente hay riesgos en hacer una cirugía cerebral, entonces se requieren buenas razones para hacerla. Aún así, empresas como Neuralink han declarado públicamente su interés por masificar estas tecnologías de modo que se conviertan en una nueva forma de interacción con los dispositivos tecnológicos a gran escala. Sin embargo, esto parece más generación de expectativas como un gran hype que no se condice con el riesgo que se asume al tener una cirugía de este tipo. Sin embargo, Neuralink ya compartió un video a principios de 2024 de una persona que había perdido completamente la movilidad desde su cuello para abajo con un dispositivo con Bluetooth instalado en su córtex que le permitía controlar un cursor en una computadora y, por tanto, hacer cosas que no podría hacer sin el dispositivo, ¿cierto? Como jugar videojuegos, poner música, quizás escribir. Todos los tipos de interfaz cerebro-computadora requieren, como ya había dicho, procesos de interpretación mediante algún algoritmo y los dispositivos más recientes incluyen algún tipo de machine learning, inteligencia artificial, mediando ese proceso de interpretación. ¿Qué son las neuroprótesis de lenguaje? Que es el tipo específico de tecnología que vamos a discutir. Son interfaces cerebro-computadora desarrolladas para aquellos que no tienen la capacidad de hablar. A estas personas generalmente se les denomina como que tienen lock-in syndrome, que está causado por alguna enfermedad neurodegenerativa muy grave o por alguna ACV. Es un dispositivo usualmente implantado porque, como ya había dicho, ¿cierto? Las que van por sobre la cabeza no tienen la capacidad para captar señales tan finas, que lee las señales del cerebro. Un dispositivo computacional con un algoritmo de Machine Learning infiere fonemas mediante algún modelo de lenguaje, o mediado por algún modelo de lenguaje, ¿cierto? Que lo que hace es como dar una distribución de probabilidad para decir este es el fonema más probable que haya querido estar articulando la persona. Esto se extrae desde la corteza motora. Entonces, de lo que se trata es de interpretar la
señales que portan información acerca de cómo la persona pretende mover el aparato fonatorio. Y un dispositivo de salida que puede ser una pantalla, un parlante o ambos. El modelo de lenguaje introduce una contribución, obviamente, que moldea el output que está fuera del control del usuario. Entonces se introduce ahí el tema del control compartido. ¿Y qué tienen que hacer los usuarios? Usualmente imaginar vívidamente que van a decir algo sin realmente vocalizar porque justamente tienen este problema que no pueden, sus señales motoras no llegan a los músculos. Entonces esto es un poco lo que ya había dicho, el electroencefalograma que va por encima de la cabeza tiene baja resolución, en cambio estos electrocorticógrafos que están ahí dibujados permiten captar la señal directamente desde el cerebro y con una mayor resolución espacio-temporal. Y está este problema, ¿cierto? Que mientras más un sistema interprete, hay más espacio para una eventual diferencia entre la intención lingüística del usuario y el output que efectivamente se termina externalizando. Y además también todo esto requiere un proceso de entrenamiento mutuo. La persona pasa por unas sesiones de entrenamiento para utilizar la máquina y el algoritmo se adapta a la persona y la persona se adapta al algoritmo. Esto es un poco lo que ya había dicho. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los desafíos éticos. Los desafíos, las dimensiones éticas generales de las interfaces cerebro-computadora es como ya había adelantado, ¿cierto? Que los electrodos implantados para detectar las señales conllevan distintos niveles de invasividad y por tanto riesgos normales de infección o de algún rechazo por parte del cuerpo y el riesgo quirúrgico asociado, y eso se debe sopesar con el beneficio clínico. Las expectativas de los usuarios y su círculo podrían exceder lo razonable dadas las dificultades de operar con estos aparatos. Por ejemplo, podría ser que el proceso de entrenamiento no llegue a buen puerto y la persona sea incapaz de usar el dispositivo. Entonces hay que tener cuidado con las expectativas que se pueden generar en los usuarios y en sus círculos de personas que se preocupan por ellos. Y se debe tener cuidado con que el consentimiento sea realmente informado y en este caso basado en expectativas reales sobre la evidencia del funcionamiento de este tipo de dispositivos para permitir decisiones basadas en la libre deliberación que sea en base a lo que realmente puede ser. Entonces, después hay dimensiones éticas específicas que tienen que ver ya no con las interfaces cerebro-computadora en general, sino con las lingüísticas. El control compartido es común a todas las interfaces cerebro-computadoras porque todas interpretan las señales y por tanto todas pueden fallar en interpretar las señales del cerebro. Pero la forma específica en que un usuario se expresa pareciera ser más importante, o este es como un supuesto en este debate. La propiedad de los outputs es algo que se ha definido como una dimensión relevante. Se dice que un usuario se apropia de los outputs si asiente, asiente a ellos, a los outputs, y los identifica como propios. Y esto quiere decir que presta asentimiento y además que su asentimiento es compatible con el sistema de valores que ha demostrado la persona en el tiempo. Y la precisión es otra dimensión ética relevante en este caso, que tiene que ver con la concordancia entre el input que entra al dispositivo y lo que sale, ¿cierto? Y el control y la precisión están positivamente relacionados. Mientras más control haya, mientras más precisión haya, la persona más tiene control sobre lo que va a salir finalmente del dispositivo. El entrenamiento claramente aumenta el control, las capacidades que tiene la persona para controlar el dispositivo van a depender del éxito que tenga el proceso de entrenamiento.
Y esto tiene consecuencias para la responsabilidad que pueda tener el usuario sobre los outputs en cuanto a acciones lingüísticas. Y voy a hablar algo más específico sobre la precisión y la propiedad de las preferencias. Entonces, la precisión aquí se define en dos tipos. Está la precisión técnica, ¿cierto? Que se relaciona con los aspectos mecanísticos del proceso, que tiene que ver con la precisión con la que la información se recoge desde la fuente, o sea, la calidad de los aparatos de detección y que estén bien puestos, ¿cierto? La capacidad de los algoritmos de interpretar correctamente las señales, lo que podría variar incluso de persona a persona, dado que el entrenamiento se hace en casos particulares. En qué medida el output se corresponde con la representación neuronal y por lo tanto todo esto puede tener criterios que son más o menos objetivables desde la tercera persona. Y después está la precisión semántica, que es la concordancia entre lo que el usuario quiso decir o la intención lingüística y el contenido del output. Y en esto nos vamos a centrar más. Esto puede ser mucho más difícil de evaluar por la vaguedad de las intenciones, porque se dice que las personas no saben completamente lo que van a decir hasta que lo dicen. Esa es como una experiencia común de las personas, entonces por lo tanto es mucho más difícil, dicen algunos autores, comparar qué es lo que había antes como intención lingüística con lo que finalmente sale, si es que esa intención lingüística en realidad es completamente vaga y no tiene criterios para medirse, que es algo que nosotros vamos a discutir un poco. Incluso algunos son escépticos respecto a que haya algo con lo que contrastar. Entonces, esto es lo que yo había adelantado un poco, ¿cierto? Que propiedad se define como asentimiento inteligible. Quiere decir que un usuario asiente a un contenido que es consistente con su carácter o sus valores a largo plazo. Y si no es consistente, puede proveer razones para el asentimiento. Si es que contradice algún valor previo al que haya o un compromiso previo que la persona haya asumido, puede decir por qué está asintiendo a ese contenido. Y Maslen y Reiney, que son las personas que discuten esto, dicen que la propiedad es la dimensión ética más importante en el uso de esta tecnología, que es la propiedad lo que va a determinar si está todo lo que se necesita para que el usuario pueda hacer uso de este tipo de dispositivo. De manera que no sea perjudicial para la persona en términos morales. Entonces, y además plantean que el usuario es responsable de las expresiones dañinas que no se correspondan con sus intenciones. Esto como con el tema de la responsabilidad, aun cuando no presten asentimiento, y ellos dicen que dado que es como operar una máquina peligrosa, con que la persona debería estar consciente de que puede prever que algo malo puede pasar al operar con este tipo de dispositivos, como podría pasar al operar una retroexcavadora o algo así, aun cuando lo que pase esté fuera de su control. Y esta es ya la parte propositiva, que nosotros proponemos que hay una dimensión ética diferenciada de la propiedad, que es la autoría. Y la autoría es algo que está más allá de la propiedad, ¿cierto? Habíamos dicho que la propiedad es que el usuario inteligiblemente asiente al output. En cambio, la autoría quiere decir que el usuario tiene un rol como originador de un acto expresivo con significado y como originador causal. Entonces, quiere decir estas dos cosas, que el output puede ser trazado causalmente a una persona en específico y que resulta de una acción intencional por parte de esa persona. Y estos elementos, ¿cierto? El que pueda ser trazado causalmente a una persona en específico se corresponde con el concepto de control y que resulta
de una acción intencional por parte de una persona se conecta con la precisión semántica en el sentido de que la intención va a coincidir finalmente con lo que finalmente se externaliza y que es justamente el modo en que se define la precisión semántica, en que los autores anteriores, como había dicho, arrojan escepticismo. Y esta es una parte sobre lo que tenemos como un apunte, puse ahí apuntes para un argumento porque no lo tenemos completamente definido. ¿Por qué la autoría debería importar? Porque en algunos contextos podría importar algo más que el asentimiento inteligible. Las personas valoran ser las productoras de su propio discurso y la creatividad, en tanto que novedad valorable, requiere la autoría. Entonces, podría ser importante en contextos en que la creatividad sea un valor importante. Esta sección está pensada en despejar el escepticismo acerca de la precisión semántica, trayendo algunas ideas desde los resultados de la neurolingüística y la psicolingüística. Existe un amplio consenso en cómo las principales etapas de la producción lingüística, neurolingüística, se organizan según los modelos. El proceso comienza con el planeamiento del mensaje en que el hablante pretende transmitir. Este contenido semántico es el input de fases siguientes de la codificación gramática y lingüística. Y la codificación lingüística está a su vez compuesta por varias etapas que corresponden a la selección del léxico, al ensamblaje sintáctico, a la codificación fonológica y al planeamiento motriz. ¿Qué es lo importante de esto? Que la selección, cuando ocurre la selección del léxico para elegir una forma particular de la oración que va a ser finalmente proferida, ya hay un contenido que entra como input de ese proceso, pero que no es una oración propiamente tal, pero aún así tiene algunas propiedades proposicionales. Entonces, esa es la fase inicial, ¿cierto? Donde se forma la intención comunicativa. Ahí. Es la más difícil de aproximarse empíricamente dada su relación con los procesos de formación de la intención. A veces en algunos modelos se separa en macroplaneamiento y microplaneamiento. En el macro se da la elección de un objetivo, que es lo que se quiere hacer con lo que se va a decir, y el contenido conceptual asociado, aunque no las palabras en específico que se van a emplear. Y luego hay un empaquetamiento en algo que se llama un mensaje preverbal, que es lo que nosotros después vamos a definir, que es con respecto a lo que uno debería medir la precisión semántica. En vez de medirlo con respecto a una oración completamente formada, uno debería medirlo con respecto a este mensaje preverbal que aún no está, que tiene propiedades proposicionales, pero que no es una pieza, no es una oración. Entonces, el mensaje preverbal tiene estas propiedades que tiene una forma no lingüística y no necesariamente lineal, pero que aún así porta algunas marcas de las estructuras proposicionales. ¿Qué es lo determinado y lo indeterminado en los mensajes preverbales? Hay indeterminación de las preferencias específicas, no hay una relación uno a uno entre el mensaje preverbal y la forma que va a tener la preferencia. Por ejemplo, todos estos mensajes podrían ser equivalentes en términos del mensaje preverbal. El perro persiguió al gato, el gato fue perseguido por el perro, el labrador persiguió al ragdoll, como hablando acá de las razas de los animales, ¿cierto? O con los nombres, Lucrecio siguió a Chiqui. Entonces, esos son mis animales. Indeterminación de planeamiento continuo de mensaje. Los hablantes no necesitan tener completamente decidido lo que pretenden decir antes de que comience la producción de la preferencia. Aún así, los mensajes preverbales tienen suficiente contenido semántico para anclar la noción de precisión semántica, o eso es lo que nosotros defendemos.
algún grado de planeamiento debe estar completamente terminado antes de que comience la selección del léxico específico, o sea, la selección de las palabras específicas que se van a ocupar y el orden en que ellas van a estar. Otra cosa es que, como nosotros conceptualizamos la precisión semántica, es como una noción gradual y no como una coincidencia absoluta 1 o 0, porque en tanto que lo vamos a conceptualizar en tanto que medición de la proximidad en el espacio semántico, y por ello puede ser siempre una cosa de grado. Los hablantes operan bajo restricciones produciendo preferencias que son suficientemente buenas, y suficientemente buenas se puede medir con respecto al contexto pragmático de uso del lenguaje. En algunos contextos va a ser más importante que se ocupen ciertas palabras en específico, y en otros va a ser más importante comunicar una intención en términos muy generales. Muchos mensajes se pueden aproximar al mensaje preverbal con un grado similar de proximidad, o sea, no hay una relación 1 a 1 entre un grado en específico y una oración en específico. La precisión en términos de los mensajes preverbales es una noción viable teóricamente. Y otro tema es la operacionalización, ¿cierto? Cómo accedemos epistémicamente a los mensajes preverbales, y ahí todavía lo estamos conversando. Una opción es acceder con algún tipo de preguntas a la persona en específico, y otra opción es ocupar métodos de medición de los mecanismos neuronales alternativos. No tenemos tan claro todavía si eso se puede hacer. Pareciera ser que sí, pareciera ser que hay como varias formas de acceder a un contenido o que uno podría contrastar, pero no lo tenemos tan claro. Y finalmente hay un tema como sobre autoría natural y neurotecnológicamente mediada, que también es un tema un poco más vinculado a problemas éticos generales sobre la discapacidad. Entonces hay que evitar una forma del bioconservadurismo que es la siguiente, que la generación de habla mediada por estas tecnologías debería duplicar la capacidad para comunicarse de una persona sin discapacidad, de tal modo que la contribución de los algoritmos no formatee las preferencias de ningún modo. Este sería como un ideal como de recuperar la capacidad de la persona que tendría si no estuviera en una situación de discapacidad. Entonces, este ideal de naturalidad o bioconservadurismo, ¿cierto? Tiene una conexión directa con lo que uno podría llamar tecnocapacitismo. Como ideal de naturalidad, ¿cierto? El capacitismo se define como una actitud de prejuicio basado en capacidades que concibe a la discapacidad como un estado disminuido de los seres humanos a eliminar, y el tecnocapacitismo es la idea de que esa eliminación de la discapacidad puede estar mediada por alguna tecnología biomédica. Y eso se vincula directamente con este ideal de naturalidad, ¿cierto? Un ideal de diseño que apunta a recrear una sensación tan natural como sea posible en su uso. Y natural en este caso quiere decir como tendría una persona sin discapacidad. Pero sin embargo nosotros consideramos que aun cuando nosotros defendemos que es importante que el dispositivo capture la intención lingüística del usuario, esto no quiere decir que el hecho de que el usuario hable a través de este dispositivo no tiene ninguna influencia sobre su formación de intenciones. Obviamente que lo tiene, porque es una condición que rodea todos los aspectos de su acción comunicativa. Entonces modifica todo el entorno de las condiciones en que se comunican. Entonces la condición en que una preferencia puede ser trazada causalmente a un acto intencional de una persona específica no implica que dicho acto y la intención que emana sean exactamente iguales a que si el dispositivo no existiera o no estuviera ahí. Algunas conclusiones preliminares de este trabajo
Lo primero que había dicho es que la propiedad no es suficiente para capturar todos los aspectos éticos vinculados a la producción de discursos mediados por neurotecnología, aun cuando sea una dimensión muy relevante. En ciertos contextos la autoría aparece como una dimensión ética diferenciada y relevante. La precisión semántica puede ser reconstruida a partir del contenido semántico de los mensajes preverbales como una propiedad gradual. Aún así, dada la falta de acceso epistémico a los mensajes preverbales, es necesario pensar más sobre posibles operacionalizaciones de esta propiedad. Es importante pensar la operacionalización por el tema de la aplicación ética de esto, ¿cierto? Porque, claro, para dar prescripciones éticas uno necesita tener algún tipo de epistemología sobre cómo acceder a estos constructos. Y finalmente que el bioconservadurismo puede implicar formas dañinas de tecnocapacitismo, por ello es necesario entender que el contexto de ser un usuario de interfaces cerebro-computador de lenguaje afecta la formación de intenciones lingüísticas sin que por ello se mine necesariamente la autoría. Y con eso cierro.